Mis padres me echaron de casa en la secundaria después de creer una mentira que mi hermano gemelo inventó. Ahora quieren mi ayuda, pero hice un movimiento que nunca vieron venir. Tengo 28 años y soy mujer, con un hermano gemelo. Al crecer, mi hermano gemelo y yo recibimos un trato muy diferente de nuestros padres. Por alguna razón, mis padres parecían genuinamente convencidos de que mi hermano estaba destinado a la grandeza, mientras que yo era la oveja negra solo porque me interesaba más jugar deportes o hacer nuevos amigos que estudiar. Constantemente nos comparaban, lo que era desmoralizador y lastimaba mi autoestima desde una edad temprana. De niña, tenía que ver cómo mi hermano tenía fiestas extravagantes en nuestro cumpleaños con sus amigos. Mientras que a mí me trataban como un pensamiento secundario, él a menudo tenía pijamadas con sus amigos, pero a mí nunca me permitieron siquiera traer a mis amigos a casa. Para ser honesta, detestaba cada minuto de mi infancia. La única persona en la familia que parecía preocuparse por mí era mi abuela. Cuando nos visitaba, siempre me traía mis chocolates favoritos, y ocasionalmente me daba unos dólares para que me diera un gusto más tarde. Con el paso de los años, este favoritismo descarado hacia mi hermano gemelo se transformó gradualmente en abuso emocional dirigido a mí. Mis padres se burlaban abiertamente de mis calificaciones y menospreciaban mis pasatiempos. Sentía que no importaba cuánto me esforzara, nunca podría cumplir con sus expectativas de ser la hija perfecta. Aunque era buena en deportes, me prohibieron participar en actividades extracurriculares porque querían que me concentrara solo en los estudios, como mi hermano. Era frustrante y me sentía impotente como niña. Más tarde, en mi segundo año de secundaria, me castigaron de nuevo, y esta vez el crimen fue tener Snapchat en mi teléfono. No había hecho nada malo, excepto descargar la app, como todos los adolescentes de mi edad, para mantenerme conectada con mis amigos. Sin embargo, según mis padres, esto era un gran crimen y una violación de su confianza, ya que me habían prohibido comunicarme con mis amigos. Se volvieron locos conmigo y tiraron todas mis cosas por la habitación. Luego quitaron la puerta de sus bisagras y me dijeron que no tendría privacidad mientras viviera bajo su techo. Al ver cómo mis padres me maltrataban de esta manera, mi hermano gemelo, en lugar de apoyarme, empeoró mi vida. El ambiente tóxico creado por las acciones injustas de nuestros padres le permitió explotar la situación a su favor. Adoptó un patrón de mentir sobre mí, acusándome falsamente de cosas que nunca hice para salirse con la suya. Si robaba algo, fácilmente me echaba la culpa a mí. Y mis padres, ya inclinados a creer lo peor de mí, aceptaban fácilmente sus mentiras. Me humillaba frente a mis amigos en la escuela, y se burlaba de mi apariencia. A pesar de esto, tenía un amplio círculo de amigos en la escuela porque era accesible y abierta a hacer conexiones. Mi gemelo, sin embargo, luchaba socialmente, y empezó a resentir que yo pudiera hablar con la gente mientras él, como introvertido, se sentía incómodo. Esta envidia alcanzó un punto crítico durante nuestra fiesta de cumpleaños número 14, cuando nadie se presentó para él. No tengo idea de por qué sus amigos le hicieron eso, pero en marcado contraste, mis amigos me llevaron a comer helado, y tuve un día maravilloso en general. Esto enfureció aún más a mi hermano. Para vengarse, mi hermano comenzó a esparcir rumores falsos en la escuela sobre mí, retratándome como una mocosa malcriada. Les decía falsamente a todos que supuestamente lo maltrataba físicamente en casa. Dado que nuestros padres lo querían más, sin que yo lo supiera, llevó las cosas a un nivel perturbador para fabricar evidencia. Se golpeaba a sí mismo, infligiéndose heridas como un ojo morado o un hombro magullado. Al día siguiente, entraba con confianza a la escuela, mostrando las heridas autoinfligidas como prueba de mi supuesta violencia, e inventaba historias. Cada vez que nuestros padres le preguntaban sobre las heridas, mentía diciendo que era por actividades inocentes como jugar fútbol con sus amigos. Sus mentiras y supuestos ojos morados empezaron a ganar tracción, y la gente comenzó a creer su versión distorsionada de los hechos. No pasó mucho tiempo antes de que los susurros comenzaran a circular, e incluso mis amigos empezaron a mirarme con sospecha. Al principio noté cambios sutiles. Amigos que antes charlaban conmigo en el pasillo, de repente se distanciaban, y las invitaciones a salidas en grupo se volvieron menos frecuentes. Era como si hubieran accionado un interruptor, y la gente dudara en asociarse con la supuesta chica malcriada acusada de violencia. Un día, reuní el coraje para preguntarle a mi ex mejor amiga por qué las cosas habían cambiado entre nosotras. Ella se abrió sobre cómo mi hermano gemelo había estado esparciendo rumores sobre mí. Reveló las mentiras detalladas que les había contado a todos, acusándome de cosas que nunca hice. Me quedé impactada al oír sus palabras. La sensación era una mezcla de incredulidad y traición, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desmoronado. Mi hermano, alguien con quien crecí, estaba esparciendo mentiras sobre mí, acusándome de cosas que ni siquiera soñaría con hacer. Era una traición que cortaba profundo, dejándome con un nudo en el estómago y un corazón pesado. Confronté a mi hermano al día siguiente después de la escuela, pero eligió ignorarme. Le rogué que dejara de mentir sobre mí, pero me sonrió con sorna y me dijo que merecía pudrirme sola. Me quedé sin palabras porque sus mentiras y comportamiento empezaban a asustarme. Quería hablar con mis padres, pero tenía miedo de que creyeran a mi hermano antes que a mí. El aislamiento dolía, especialmente porque siempre había sido abierta a hacer amigos. Sentía que las mentiras impulsadas por la envidia de mi hermano estaban destruyendo las conexiones que había construido a lo largo de los años. Los profesores también empezaron a enterarse de los rumores. Era una experiencia surreal, como si estuviera viviendo en una realidad paralela donde mi verdadero yo estaba eclipsado por las historias maliciosas tejidas por mi propio gemelo. Las mentiras habían crecido más allá del mero chisme adolescente. Ahora estaban moldeando cómo la gente me percibía realmente.
El rumor desagradable rápidamente llegó a oídos del director, y entonces mi peor pesadilla se hizo realidad. El director inmediatamente nos llamó a mí y a mi hermano a su oficina, así como a nuestros padres, para discutir estos supuestos rumores. Me senté allí, con el corazón latiendo fuerte, mientras el director exigía la verdad. Esperaba que mi hermano finalmente confesara, pero en cambio, redobló las mentiras. Le dijo directamente al director que sí, los rumores eran ciertos, y me pintó como una acosadora que lo golpeaba cuando nuestros padres no estaban. No podía creerlo. El shock me invadió mientras mi hermano continuaba hilando esta historia retorcida sobre cómo yo estaba enojada con él por recibir más amor de nuestros padres. Todo era un montón de mentiras, pero se aferró a su historia como pegamento. Mi mamá comenzó a llorar al oír la historia de mi hermano, abrazándolo como si fuera un héroe. Mi papá trató de consolar a mi hermano, diciéndole que era valiente por hablar y que se aseguraría de que nada le pasara. Después de ese día, intenté defenderme, suplicando al director que todo era inventado. Sentía que me ahogaba en un mar de acusaciones, tratando desesperadamente de nadar a la superficie. Pero mi hermano siguió insistiendo en que yo era esta persona enojada y violenta, descargando mis frustraciones en él todos los días. Las lágrimas de mi mamá seguían fluyendo mientras abrazaba a mi hermano, dándome miradas acusadoras. Era como luchar contra un muro de creencia en la historia inventada de mi hermano. El director me reprendió fuertemente, diciendo que la escuela no toleraba el acoso, y que estos eran motivos para suspenderme. Le supliqué que no me suspendiera, pero negó con la cabeza, diciendo que no podía dejarlo pasar. Le rogué, con lágrimas corriendo por mi rostro, tratando de decirle que no le había hecho nada a mi hermano. El director me dijo firmemente que sería suspendida por 10 días, para que otros vieran esto como un ejemplo de nunca acosar a nadie. Me golpeó duro, y comencé a llorar aún más, prácticamente suplicando que reconsiderara. Mis padres, enojados y avergonzados por toda la situación, me arrastraron fuera de la oficina del director. No quería irme. Quería defender mi caso y hacer que entendieran, pero no querían saber nada. Salimos de la escuela, mi corazón pesado con frustración y humillación. Cuando llegamos a casa, las cosas tomaron un giro drástico. Mi papá empezó a empacar mis cosas de repente. Estaba impactada, confundida, y no tenía idea de qué estaba pasando. Mi mamá le preguntó qué estaba haciendo, pero él solo gritó que no podía dejarme vivir en la misma casa que mi hermano. Estaba llorando, prácticamente de rodillas, y suplicando a mi hermano que les dijera la verdad, pero él permaneció frío, inmutable por mis emociones. Mi papá siguió empacando mis cosas y luego arrojó la maleta al vestíbulo. Me aferré a la pierna de mi papá, aún suplicando que no me echara. Era como una pesadilla desarrollándose. Me dijo que una acosadora como yo no merecía vivir en su casa, y que le pediría a su madre, mi abuela, que viniera a recogerme si quería hacerlo. Sentía que el mundo se había derrumbado bajo mis pies. Me quedé allí en shock, rodeada de mis pertenencias esparcidas en el vestíbulo, echada de mi propia casa. Eventualmente, mi abuela apareció. Recogió todas mis cosas, me ayudó a ponerlas en el auto, y me ayudó a subir al asiento del pasajero. Se aseguró de que tuviera el cinturón de seguridad antes de caminar hacia la puerta principal de mis padres. Tocó el timbre, y cuando mi papá abrió la puerta, empezó a gritarle por tratarme de esa manera. Con determinación firme, le advirtió que si alguna vez se acercaba a mí o intentaba contactarme de nuevo, no dudaría en involucrar a la policía o a los servicios de protección infantil, ya que lo que le había hecho a una niña como yo podría terminar con él en la cárcel. Mi madre, intentando desviar la culpa, le dijo que era mi culpa. Sin embargo, mi abuela no lo aceptó. Mantuvo su posición, defendiéndome, enfatizando que era solo una niña que no merecía ser tratada de manera tan cruel. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí cuán poderosa era mi abuela. No se acobardó ante mis padres, y a diferencia de ellos, confiaba en mí. Eventualmente, nos fuimos, dejando atrás mi hogar, el único lugar donde había crecido. Ni siquiera puedo comenzar a expresar con palabras cuán indescriptible era el dolor que sentí en ese momento. Recuerdo solo llorar en la cama y no comer nada, a pesar de cuánto me instaba mi abuela. Le conté lo que mi hermano había hecho, y ella también se sorprendió. Me aseguró que creía en mi versión de la historia, y me alegré de tener al menos a una persona que me respaldaba. Cuando se levantaron los 10 días de suspensión, la perspectiva de regresar a la escuela se sentía como volver a entrar en una jauría de leones. Al entrar en los pasillos familiares, las caras de mis compañeros hablaban por sí solas. Juicios, susurros, miradas de reojo. El peso de las acusaciones falsas seguía flotando en el aire. Mientras tanto, mi hermano me ignoraba blatantemente y actuaba como si no existiera. Se había hecho amigo de algunas personas que creían su versión y lo veían como la víctima de mis ataques. No importaba cuánto intentara contar mi lado de la historia a alguien, caía en oídos sordos. Era una marginada, marcada con una etiqueta injusta que se pegaba a mí como una sombra. No importaba a dónde fuera. El aula, la cafetería, los corredores, los ojos que se encontraban con los míos estaban llenos de desdén y desconfianza. Me convertí en una solitaria. Mantenía la cabeza baja. Asistía a todas mis clases. Almorzaba sola en la cafetería y volvía directamente a casa. No tenía amigos, y parecía que todos preferían que no estuviera allí. Durante todo esto, mis padres nunca llamaron para ver cómo estaba. Mi abuela me recordaba constantemente que esto no era mi culpa y que la vida eventualmente estaría bien. Gradué de la secundaria con buenas calificaciones y esperaba, con ansias, la universidad, donde esperaba tener una vida mejor. Fue solo cuando me fui a la universidad que experimenté por primera vez lo que se sentía la libertad. Por primera vez,
Nadie me vigilaba, nadie comparaba mis calificaciones y nadie intentaba competir conmigo. Conocí gente y formé amistades con individuos afines. A pesar de las cicatrices emocionales y físicas que había sufrido a lo largo de los años debido a mi familia y compañeros, me concentré en dejarlo todo atrás y disfrutar la experiencia universitaria lo más posible. Durante este tiempo, descubrí mi talento para la escritura de contenido. Siempre había querido ser escritora, pero no estaba segura de si sería sostenible a largo plazo. Por eso, decidí abandonar mi sueño. Pero para ganar dinero extra, empecé a escribir como freelancer. Me registré en varios sitios de freelancing que me ayudaron a conseguir trabajos de clientes prominentes. Así es como lentamente, comencé a construir un portafolio de mi trabajo. A lo largo de la universidad, mantuve este trabajo paralelo y nunca pedí un centavo a mis padres. Cuando me gradué de la universidad, en lugar de conseguir un empleo corporativo, me di cuenta de que podía perseguir la escritura de contenido como un trabajo a tiempo completo. Me iba bastante bien gracias a los múltiples clientes y las relaciones profesionales a largo plazo que tenía con ellos, lo que les permitía involucrarme en múltiples proyectos suyos. Tener una carrera legítima como freelancer no solo me hizo financieramente independiente, sino que también me permitió viajar por el mundo como nómada digital. Viajar me ayudó a sanar de mi pasado, aunque definitivamente no fue fácil. Ahorré todo lo que pude y me di una oportunidad a mí misma. A lo largo de los años, he visto tanto del mundo, y aún me queda mucho por ver. La única persona que consideraba mi familia durante todo esto era mi abuela, y la adoraba absolutamente. Estaba muy triste cuando me mudé, pero entendía que necesitaba ser independiente por mi cuenta. A pesar de mi agenda agitada, hacía un esfuerzo por estar allí para ella siempre que pudiera. La visitaba los fines de semana, a menudo compartiendo comidas juntas o simplemente sentándonos en el porche, inmersas en conversaciones que iban desde cuentos de la infancia hasta acontecimientos más recientes. Los fines de semana, dedicaba tardes enteras a ayudarla con las tareas del hogar o acompañándola al parque local para un paseo tranquilo. Recientemente, terminé uno de los proyectos más importantes de mi carrera. No puedo mencionar la marca, pero fui extremadamente afortunada de escribir blogs y descripciones de productos para ellos. Después de que el proyecto terminó, le pedí al equipo con el que trabajé que me dejara reseñas positivas en mi sitio web, lo que hicieron con gusto. Luego tomé capturas de pantalla de algunas de sus reseñas para publicar en mi Instagram, ya que sabía que trabajar con esta marca era un gran logro. Como esperaba, muchos otros escritores de contenido me contactaron para felicitarme por mi éxito profesional, e incluso reposteaban mi historia para ayudar a difundirla. Así es como empecé a recibir mensajes de extraños que también necesitaban ayuda con sus sitios web. Mis parientes notaron esto también, y algunos me contactaron para felicitarme. Eventualmente, fui contactada por el director de mi universidad. Me había contactado después de ver que me iba tan bien, y quería que volviera a la universidad para un seminario para hablar con los estudiantes sobre construir una carrera como escritor de contenido. Estaba bastante nerviosa porque no me va bien con el habla pública. Pero decidí tomar el riesgo y acepté. Cuando me encontré de pie frente a caras ansiosas, compartiendo mis experiencias e insights, sentí que mi vida había cerrado el círculo. En mi discurso hablé sobre las luchas que enfrenté y cómo trabajé duro para sostenerme a pesar de los días difíciles. Honestamente, fue una experiencia muy gratificante empoderar a otros y contribuir al crecimiento de la comunidad de escritores. Algunos de mis clips empezaron a volverse virales en grupos de Facebook, porque la gente se identificaba con ellos. Se sentía bien ser finalmente reconocida por mi trabajo duro. La semana pasada, fui invitada a hablar en un canal de noticias local. Era un programa sobre los beneficios de la escritura de contenido, y me invitaron a compartir mi trayectoria e insights con sus espectadores. Estaba un poco nerviosa, pero también emocionada por la oportunidad. Durante el programa hablé sobre mis experiencias, la importancia de las reseñas de clientes y cómo una simple publicación de apreciación podía abrir puertas a oportunidades increíbles. La oportunidad de llegar a una audiencia más amplia e inspirar a más individuos en el campo fue tanto humilde como exhilarante. Cuando finalmente se emitió, compartí algunos de estos clips en mi Instagram también, ya que estaba orgullosa de ser invitada a un programa de TV. Así es como mis parientes y primos empezaron a enterarse de lo bien que me iba en mi carrera. Verás, porque mis padres nunca hablaban de mí con nadie. No tenían idea de que estaba trabajando con marcas populares y siendo invitada a programas de TV. Así es como la noticia se extendió rápidamente dentro de mi familia. Supongo que esta entrevista en TV debe haber llegado finalmente a oídos de mis padres también, porque solo unos días después estaba trabajando en otro proyecto y tenía mi teléfono en silencio. Cuando terminé mi trabajo, revisé mi teléfono y para mi sorpresa, había 6 llamadas perdidas de mi mamá. Honestamente, me sorprendió ver su nombre en mi teléfono, ya que había pasado mucho tiempo desde que me había llamado. Después de todos esos años de silencio, no podía imaginar por qué me llamaba. Dudosamente le devolví la llamada y contestó inmediatamente. Le pregunté si todo estaba bien y mi mamá empezó a felicitarme. Mi papá, probablemente sentado justo al lado de mamá, se unió a la conversación también. Empezó a preguntar sobre mi vida y bienestar, y respondí a sus preguntas sin mucho error. No me pareció inusual hasta que empezaron a preguntar cuánto ganaba estos días. Les dije que no era de su incumbencia, y mi papá respondió que éramos familia, así que no debería sentir vergüenza de decirles mi ingreso. Les dije que me iba bien financieramente. Al oír esto, mi mamá empezó a decir cuán dura era su vida estos días, y fruncí el ceño con sospecha. Básicamente, así fue más o menos nuestra conversación. Ahora estamos jubilados. Hemos querido renovar la casa por un tiempo. No está en las mejores condiciones, pero no nos queda ahorros. Tu éxito nos ha dado esperanza.
Después de ver tu entrevista en TV hoy, pensamos que tal vez podrías ayudarnos pagando las renovaciones. Después de todo, somos familia. No deberías dudar en compartir algo de tus ganancias con nosotros. Realmente necesitamos tu ayuda. ¿Están bromeando conmigo? ¿Por qué me piden dinero cuando ni siquiera han hablado conmigo durante años? No sé qué los hizo decidir contactarme. Y aunque aprecio las felicitaciones, no voy a ayudarlos de ninguna manera. Al oír esto, mi mamá empezó a decir que era egoísta y que necesitaba apoyarlos como familia. Mi papá también añadió que como mis padres, merecían ser cuidados y que esto era lo mínimo que podía hacer. Estaba tan enojada por esto que quería darles una pieza de mi mente. De repente, se me ocurrió una idea de que en lugar de solo discutir con ellos, debería darles una lección por siempre, pensar que podían aprovecharse de mí después de maltratarme todos esos años atrás. Les dije a mis padres que estaba dispuesta a ayudarlos, sí y solo si aceptaban mis demandas. Mi papá me preguntó con curiosidad qué era. Sin dudar, expuse mi demanda. Si querían mi ayuda, tenían que admitir públicamente frente a nuestra familia y amigos que mi hermano era el cerebro detrás de los rumores hirientes que habían manchado mi reputación. Quería que humillaran a mi hermano de la misma manera que me habían humillado a mí frente a todos, al creer sus mentiras y manipulaciones. Quería que asumieran responsabilidad por sus acciones y reconocieran el dolor que habían causado. Al oír mi condición imposible, mi papá empezó a cuestionar la necesidad de tal admisión. Mi mamá me dijo que todo esto era bastante innecesario y que podíamos tener una discusión privada sin involucrar a otros, pero mantuve mi posición. Esta condición era no negociable, un prerequisito para cualquier asistencia que quisieran que les ofreciera en el futuro. A medida que la tensión aumentaba, mi papá levantó la voz, afirmando su rol como mi padre y enfatizando que era mi deber ayudar a mi familia en necesidad. Mi mamá, en un último esfuerzo, me instó a hacer lo correcto y ayudarlos, enfatizando los años que habían pasado criándome. No pude evitar encontrar ironía en su súbito llamado. Les recordé el pasado, el hecho de que me habían echado, y que fue mi abuela quien me crió, no ellos. Empezaron a agitarse más y más. Pero les dije firmemente que si querían establecer contacto conmigo y buscar mi asistencia financiera de ahora en adelante, entonces la verdad necesitaba ser reconocida públicamente, y mi hermano necesitaba enfrentar consecuencias por sus acciones. Desde esta conversación, mis padres han estado tratando insistentemente de llamarme, pero estoy ignorando sus llamadas. Estoy empezando a arrepentirme incluso de haberles devuelto la llamada ese día. Durante este tiempo, estoy glad de que todos estén de acuerdo en que no debería involucrarme. Con mis padres ni siquiera considerar ayudarlos después de lo que me hicieron pasar. La razón por la que les di tal condición fue porque sabía que era prácticamente imposible para ellos hacerlo. Sé que aman demasiado a mi hermano, y a pesar de que podrían haber descubierto por ahora que todo eran sus mentiras, sé que nunca lo pondrán a él a través de lo que me pusieron a mí. Hoy, mi hermano me envió un mensaje de texto desagradable, después de que mis padres intentaran contactarme de nuevo, y me negué a contestar sus llamadas. Esto es lo que escribió. Hola Sis, ha pasado mucho tiempo desde que te vi y puedo decirte que cada día sin ti en mi vida ha sido genial. Oí que mamá y papá te contactaron y les diste un ultimátum loco. Nunca van a cumplirlo. Lo sabes, ¿verdad? Claramente nunca te amaron y nunca harán nada para lastimarme. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ha pasado mucho, mucho tiempo desde entonces. Así que, deja de ser tan egoísta e intenta superar el pasado. De todos modos, estás soltera y sin hijos. Así que, ¿por qué no quieres ayudarlos pagando las reparaciones y renovaciones de la casa? Haz lo correcto y sé una mejor hija. Ver el mensaje se sintió como una puñalada en el pecho. La audacia de descartar las luchas que había enfrentado y las condiciones que había establecido hablaba volúmenes sobre su falta de empatía. El intento de hacerme sentir culpable enfatizando mi estado de soltera y sin hijos añadía otra capa de insensibilidad. Su insinuación de que debería priorizar sus necesidades sobre mi propio bienestar no solo era ofensiva, sino que también destacaba cuán poco pensaba de mí. Impulsada por la frustración y un fuerte deseo de justicia, decidí que era hora de tomar las riendas y revelar la verdad que había estado oculta por demasiado tiempo. Me senté a escribir un email a mis padres y parientes cercanos, compartiendo los dolorosos detalles de mi infancia y el trato injusto que había soportado, mientras crecía en la casa de mi familia. En el email, describí el ambiente estricto y opresivo que tenía bajo el techo de mis padres y cómo me trataban en comparación con mi hermano gemelo. El email también profundizaba en los rumores maliciosos y completamente falsos que mi hermano había esparcido sobre mí en la escuela, lo que había llevado a consecuencias graves y afectado mi reputación. Escribí cómo mis padres me habían echado a la calle y, de no ser por mi abuela, podría haber terminado muerta en las calles. Hacia el final, pedí a todos que leyeran un mensaje que mi hermano me había enviado. Adjunté una captura de pantalla donde admitía haber mentido sobre mí. Era una confesión clara que esperaba expusiera las mentiras que habían persistido por demasiado tiempo. Envié el email hace solo una hora, y sé que se desatará el infierno una vez que mis padres y mi hermano lo lean. Los actualizaré próximamente sobre cómo reacciona mi familia a mi email. Mis padres han recibido críticas de parientes que previamente no sabían el alcance del favoritismo y el abuso emocional. Muchos miembros de la familia me contactaron diciéndome que no tenían idea de todo esto, y se disculparon por no haber estado allí para mí. Mi hermano y mis padres me enviaron una avalancha de mensajes de texto que empezaban a volverse más abusivos y violentos. Así que decidí contactar a un abogado que les envió una notificación de cese y desista. Básicamente, les advirtió que no me contactaran más. Si lo hacían, tendrían que enfrentar graves consecuencias legales. Supongo que esto los asustó lo suficiente porque dejaron de contactarme.
Mi abuela piensa que hice lo correcto al dejar que todos supieran qué pasó, y me apoya al 100%. Ella es la única persona que me importa. Así que estoy glad de que me respalde. Después de 2 meses, estoy feliz de reportar que todo en mi vida va bien por ahora. Profesionalmente, mi negocio de escritura, de contenido ha estado floreciendo. Las invitaciones para hablar en seminarios y podcasts siguen llegando, solidificando mi posición como una figura respetada en mi línea de trabajo. Estoy tan cerca de mi abuela como siempre. Tomé una semana de descanso de mi trabajo recientemente para pasar tiempo de calidad con ella. Últimamente está interesada en la jardinería y me está educando mucho sobre varias flores y hierbas en su jardín. Los momentos que paso con ella, ya sea compartiendo comidas, participando en conversaciones sinceras o simplemente disfrutando de la compañía mutua, son mis recuerdos favoritos y más preciados. Mi familia no me ha contactado después de la carta que recibieron de mi abogado, así que estoy feliz de que se mantengan alejados de mí. Personalmente, he empezado a ir a terapia, así que espero poder trabajar en sanarme a mí misma